is what it looks like when you're on the road to Hacienda Vieja, a small community in northeast El Salvador of about 100 households and 400 residents. Most of the 3-hour trip from San Salvador is on paved highways, but for this last 30 minutes, from the nearby municipality of Nombre de Jesus to Hacienda Vieja, the road looks more like this. The Paula Center began its partnership with Hacienda Vieja over 20 years ago. We made this video during our trip so we can share with you what life is like in our sister community. We recorded interviews with 3 leaders in the community: Lena, the vice president of the community board, Anibal, the leader of their young adult group, and Dora, who has been managing the local church for the past 2 decades. We asked them to describe different facets of life in their community, including education, health, the young adult board, and parish life. Finally, we spoke with Santiago, who has the experiences of living through the Civil War and immigrating to the United States for work. We hope this video makes you feel closer to our brothers and sisters in El Salvador. Acá desde los 4 años inician los niños ya a ir a parvularia, le llaman aquí, que es un kinder. Después del kinder, ahí en el centro escolar tenemos desde parvularia hasta 9º grado, hay acá en Hacienda Vieja. Después los niños les toca viajar a Nombre de Jesús para sacar el bachillerato. Ya para prepararse son 2 años para prepararse para ir a la universidad. Ahora se está viendo que el gobierno de Salvador Sánchez Serén quiere implementar la educación desde 3 años a 4 años, incluir niños desde 3 a 4 años. Pero acá en el caserío por ahora no se puede porque falta una aula, ¿verdad? Y no hay una maestra también para que den estas clases a estos niños de 3 años, de 3 a 4 años, que sí ya tienen que estar ahí ya recibiendo clases, pero no se ha llevado a cabo, tal vez ni se va a llevar porque es difícil, ¿verdad? Aumentar una aula más y hay que buscar una plaza para una maestra. Han sacado el 9º acá, después al bachillerato en Nombre de Jesús y luego a la Universidad de Chalatenango o en San Salvador. Pero como acá no hay plazas, no hay nada para ellos, a veces se nos quedan allá. Allá viven por el trabajo, ¿verdad? Porque no hay trabajo acá en el caserío, se quedan ellos allá. Bueno, cuando los unimos más es para las vacaciones, por ejemplo para Navidad, que los eventos que hacemos son torneos de fútbol y los aprovechamos para hacer ventas. Vendemos pasteles, yuca, vendemos fruta, bueno, y todo eso lo vamos recogiendo para después salir con los jóvenes a hacer, no sé, como ir a un balneario y pasarla bien entre jóvenes, claro, para tener el grupo unido. Igual para Navidad y Año Nuevo hacemos baile. Cobramos bien poquito, cobramos nomás 50 centavos, pero es para que la gente llegue y también para que la pasemos bien toda la comunidad. Claro, claro. Con lo de salud, en el tiempo anterior, cuando había gobiernos de derecha, nos tocaba ir a la unidad de salud de Nombre de Jesús a pagar consulta. Incluso pagábamos nosotros la consulta. Pasábamos consulta, se pagaban 5 colones en aquel tiempo. Después de eso, ya cuando ganó Mauricio Funes como presidente del FMLN,
ya las consultas no eran, fueron gratuitas de ahí para acá. Pues ahora con Sánchez Serén ya tenemos ahora un eco en Junquillo, en un cantón de la zona alta, y ellos se desplazan una vez al mes en cada comunidad. A ellos les toca Plazuela, Hacienda Vieja, el mismo Junquillo, Quipure, Quipurito, Quipurón, Los Enríquez, Las Aradas, Patamera. A esa zona se desplazan ellos, esa es la que les corresponde a ellos. Y también tenemos el beneficio de una casa materna, de espera materna le llaman, donde la mujer antes de dar a luz, 8 o 15 días antes se la llevan. Aunque para nosotros de mamás no nos gusta porque dejamos a nuestros hijos en la casa, los dejamos como botados. Pero sabemos que es un bien que ellos nos desean a nosotros, pero nosotras no queremos eso, ¿verdad? Pero sí es bueno, por cualquier cosa que se puede presentar en ese rango de días, de 15 o 8 días antes del parto, como puede ser antes o después, ¿verdad? Entonces, pero nos llevan allá, a las mujeres cuando ya están embarazadas ya van a dar a luz. Luego después ellos, ese hospital de Guarjila, nos visita a la unidad del Nombre de Jesús, donde allí tienen especialidades, por ejemplo pediatría, un psicólogo, internistas, algunas personas reciben atención médica ahí, en el Nombre de Jesús. Sí tenemos ese beneficio, gracias a los gobiernos que ahora tenemos. Sí. Mi nombre es Dora Ayala de Otero. Sí. Yo aquí, de trabajar en la iglesia, tengo 22 años. Trabajo en la iglesia, yo he sentido que es la bendición de Dios. Mis hijos también, toda mi familia, pues, somos católicos. Y venimos acá, ¿verdad? Y gracias a Dios todo, ¿verdad? Porque sin Dios no somos nada, nosotros no podemos vivir. Así le digo al Señor, yo sin Él no soy nada, porque Él me ha ayudado a caminar, y a mi esposo también me ha enseñado, le digo yo, el camino también, el Señor y mi esposo, porque Él fue el primero. Él tiene 40 años de conocer al Señor, mi esposo, y hemos trabajado duro, tuve 10 hijos. 7 hembras y 3 varones. Y mis hijos no me han escapado para el camino de Dios, para trabajar. Siempre voy adelante, con la ayuda de Dios. Nosotros, yo desde que conocí al Señor, le dije al Señor, yo te voy a servir, te voy a seguir y quiero predicar la palabra. Y entonces, desde ese día, mi esposo era coordinador antes, y de allí me dio el cargo a mí. Y yo, ¿verdad? Predicamos la palabra de Dios toda la semana. Toda la semana, ¿verdad? Estamos encargados aquí, el sacerdote nos ha puesto. Y celebramos la palabra de Dios el día martes, tenemos crecimiento de la palabra también, para crecer en la fe, en renovación, ¿verdad? El día miércoles tenemos celebración de la palabra también y damos la Eucaristía. Visitamos enfermos el día miércoles también, después que salimos de la celebración aquí de la palabra con los hermanos, voy a visitar enfermos, le damos la Eucaristía, ¿verdad?, a los enfermos. Y ya el jueves también tenemos hora santa, hay como 4 grupos, ¿verdad?, en el día. ¿Vienen a hacer adoración? Sí, tenemos hora santa, ¿verdad?, cada día, hay horas, pues, una a las 9 de la mañana, otras 10:30 de la mañana, otras a las 1:30, otras a las 2. A las 3 y a las 4 y otras a las 5. Claro. Estamos en hora santa. Y el día viernes tenemos Santa Misa. Sí. Pero ahora como el sacerdote no está él, yo celebro. Claro. Celebro y doy la Eucaristía. Sí. Y también ya he encargado, ¿verdad?, ir a otras comunidades, los Enríquez se llaman, los cerros. Sí. Mientras él viene 2 veces, 2 veces al mes, 2 veces al mes estoy yendo. Este sábado que viene voy a ir otra vez. Sí.
a celebrar también la palabra a otros lugares, porque allí no hay gente quien la lleve, la palabra. Y los domingos van Y el domingo vamos a la Santa Misa en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, claro. Sí, allí estamos yendo, ¿verdad? Y ya nosotros regresamos, ¿verdad? Aquí están en la Legión de María los hermanos. Yo ya no estoy en la Legión de María porque yo estoy rezando por ellos. Claro. Ajá. Yo estoy, ¿verdad? Como de ayudar, ¿verdad? Orar por los 4 de la mesa, los oficiales le dicen, los 4 de la mesa de la Legión de María. Y yo doy charlas también de bautismo, de matrimonio también. Sí, yo con mi esposo estamos plantando árboles. A mí me encanta tener árboles en la casa. Tenemos bastantes palos de mango. No sé si cualquier día ustedes vayan a conocer antes de que se vayan. Tenemos palos de mango, palos de jocote, y allí le damos a la gente cuando llega. Hay una gente que dice que tenemos mango, vayan a traer. Y bastante mango. Palos de coco, también tenemos los 2 palos, naranja. Sí, porque esa es la vida de uno, el árbol. Sí. Le digo yo, al lugar de quitar el árbol, tenemos que sembrarlo. Mejor hay que sembrarlo. Sí, porque esa es la vida para la persona, ¿verdad? De cada persona. Sí. Con Monseñor Romero. Monseñor Romero también, ¿verdad? Cuando el día de él, nosotros salimos con carteles también, hacemos procesión, digo a la gente que no tenemos que avergonzarnos, ¿verdad? Nosotros tenemos que, lo amamos a Monseñor Romero, claro. Y por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener pena a nadie. Yo salgo a la calle en que alguna gente dice que para qué nosotros hacemos eso, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la Iglesia Católica tiene una tradición, ¿verdad? De salir a las calles también, ¿verdad? Y sabemos que Monseñor Romero es un santo y a él le pedimos, y él me ha hecho un milagro a mí, mire que yo le pedía el 20 de mayo, es un milagro, este 20 de mayo, fui al estadio de Cucatlán, en San Salvador, vino el padre Eugenio Hoyos de los Estados Unidos, de Virginia, y allí me oró, ¿verdad? Por todos los enfermos, y yo tenía una rodilla que no podía caminar, y allí me sané, y le decía a Monseñor Romero, ayúdeme, Monseñor Romero, tú estás vivo, tú estás aquí con nosotros, tienes que hacer esa obra, le decía yo con el Señor, ¿verdad? Y el Señor me sanó, entonces yo estoy alentada de mis rodillas, le pedía a Monseñor Romero, y él está haciendo muchos milagros aquí en la comunidad, sí, a mis hijas también, una hija dijo que ella pues le pedía a Dios que no tenía una casita, ¿verdad? Que le ayudara a Monseñor Romero y le ayudó a Monseñor Romero. Tenemos esa fe, toda mi familia, a Monseñor Romero, sí, porque él es grande, le digo yo, para nosotros. Sí. Y murió por él, por nosotros, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? Por amor. Sí. Hablar sobre el terreno de Rolón, eso le ayuda mucho a la comunidad porque ahí nosotros cultivamos maíz, maicillo, y ahorita también la cooperativa lo está utilizando, cierta parte, ¿no? Sí. Se está utilizando, ahorita están sembrando árboles frutales, marañón y mango. Igual sirve mucho porque se está forestando, e igual esas frutas van a servir para nosotros. El pozo es como la alma del proyecto ese de las peceras, porque lo queremos usar también para la comunidad, no solo para abastecer las peceras, sino que para poder inyectarle agua a la comunidad. Porque en verano hay como 4 meses que sí sufrimos por falta de agua, y esa es la idea. Entonces, pero como dijimos, que esperamos que esa agua sea buena para poder inyectarla. La idea es construir 3 peceras. Lo que va a cultivar es tilapia. Esperamos que todo salga bien. Claro. Igual el pozo se va a utilizar para regar la grama de la cancha. El proyecto trae como poco dinero, entonces nosotros no ajustamos para una bomba más grande, como que tenga más potencia. Entonces ya si el agua sería buena para el consumo humano, nosotros
tenemos que comprar otra bomba más grande y lo que estamos viendo es que no sabemos cómo vamos a hacer, de dónde va a salir ese fondo para comprar esa bomba. Pues me llamo Santiago Ayala Enríquez, tengo 60 completo, 60 completos. Octubre obtener los 61. Ah, sí. 60 completos. Y soy originario de esta comunidad. Aquí nací. Pues vivimos en este tiempo que hemos vivido, pues sufrimos una guerra muy terrible aquí en este país, y más que todo en la comunidad, pues fuimos sacados, explotados, pues más que todo por la Fuerza Armada a otro país, por ejemplo a Honduras. Y estuvo recién casado cuando Sí, sucedió eso. Tenía 4 meses de acompañado con mi esposa. Ella estaba embarazada de 4 meses también, porque como aquí la costumbre es que luego que se llevaba pues estar embarazada la mujer a veces, claro. de 4 meses iba de embarazo. Y íbamos sufriendo por el camino, con el miedo, y fuimos a dar a Honduras, y puesto en Honduras pues nos llegaba la noticia de la comunidad, quedó inservible, y luego nos fuimos a este lugar de los refugios, de Mesa Grande le decían. Pues allí, por lo menos allí, nos daban la alimentación, habían muchos internacionales, ayuda de los Estados Unidos y de otros países en ese lugar. Entonces ahí nos daban la alimentación, nosotros nos sentíamos bien, pero sí pensábamos en la familia que quedaba en el país. Por ejemplo, yo tuve un hermano que fracasó también en la guerra. Y luego que estuvimos pues, allí, lo llevaron a ese refugio, y en ese refugio pues estuvimos, yo regresé a los 4 años a esta comunidad. Sí, no tenía, en ese momento no tenía casa, vine dando a mi papá. La comunidad no era igual, estaba toda desmontada, casas caídas, la iglesia desapareció, y teníamos un miedo de salir solos afuera, porque la Fuerza Armada, si lo hallaba fuera de la comunidad, pues lo llevaba y lo destruía, lo mataba. Claro. Entonces, y teníamos una pobreza muy grande en ese momento. Teníamos hijos, pero dinero no había. Entonces, pero fuimos superando poco a poco, y nos vino una ayuda. Aquí la Cruz Roja, gestionada por ese, no sé si así sería el nombre, ACNUR o cómo, pero yo sí voy a comentar. Claro. Entonces, y así es como fuimos superando en el lugar, y va superando con la ayuda de las comunidades, de lo internacional, pues, y la ayuda de nosotros también, todos aquí trabajando, ¿no? Para ir sosteniendo. Así es que la comunidad a ese tiempo era una comunidad bien pequeñita, de pocas casas, pues, y montadas cuando regresamos, y fuimos recuperando poco a poco las casas, las hemos ido reparando a través de la ayuda de los Estados Unidos, porque mucha gente ha emigrado a los Estados Unidos, y entonces, y el que va allá pues y economiza dinero, viene a hacer su casita aquí al país, aquí con nosotros. Entonces yo pienso que si los Estados Unidos fuera un país que no quisiera a la gente de aquí, pues no hubiera nadie, pero nosotros sentimos que los Estados Unidos pues está colaborando con tener muchas personas de El Salvador allá, porque la remesa con esa lo estamos manteniendo, mucha gente de aquí. ¿Y usted estuvo también en los Estados Unidos? Estuvo unos 6 años. Tuve 6 años en Estados Unidos, sí. Y a yo me gustó mucho los Estados Unidos, más que todo por la ley que tiene los Estados Unidos, que si usted hace algo, pues entonces lo va a pagar, pero si no hace nada, nada paga. Claro. A yo me gusta la ley de los Estados Unidos, porque ya lo viví. Entonces los Estados Unidos, pues pienso yo pues que
No todos, ¿va? Pero hay gente buena y siempre hay gente que no es muy buena, pero eso pasa en todos los países, no solo en los Estados Unidos. Mucha gente dice que el gobierno, que no sé qué va, pero yo pienso que son 4 años que está el gobierno y luego llega otro, tal vez el otro va a ser más bueno. Mejor que tener un dictador, ¿no? que no se va nunca. Sí, sí. Es cierto. Pues yo me alegro de parte del hermanamiento que los haya mandado a ustedes a visitarlos aquí para platicar, para chitar y todo. Claro. Y ya que nosotros no podemos ir allá porque no es fácil ir a los Estados Unidos. Muchos mueren por el camino. Sí, es duro cruzar esa frontera. Bueno, pues, muchísimas gracias por todo. Vaya, ya sabes, gracias. Gracias por compartir esa historia. Sí. Es bueno para que la gente sepa lo que ha pasado, por lo que pasan ustedes. Sí, no, fue muy doloroso esto. Sí. Mire, no es fácil oír a gente llorar, hombres llorando, y a cualquiera se le ruedan las lágrimas al ver gente muerta, palmino, sí, llorando por los caminos, corriendo con los niños, jalándolos con tanates en el lomo. Sí. Sí, yo tenía un cuñado que la suegra le había puesto como unas 8 gallinas, estaba el niño chiquito en unas trancas para que no quedaran botadas, decía. Y el niño llorando, y yo le dije a mi esposa, bote ese hombre, y yo, y valemos más nosotros que eso, vámonos. Sí, claro. Sí, era difícil en ese momento, que no todos sufrieron igual, pero sí, aquí la comunidad casi todo, porque salimos inmigrantes, aquí no quedó nadie, por 4 años. Y ya finalmente pudieron volver, gracias a Dios. Sí, pensamos no regresar al país, pensamos que tal vez lo íbamos a quedar en Honduras, o pensamos tal vez que podíamos morir. Si volvían. Sí, volvían. Claro. Pero luego siempre los gobiernos se ponen de acuerdo, firmaron la paz, y así es como entramos de regreso. Y aquí estamos todavía. Claro. Sí. Claro. Y aquí están y que podemos venir a verlos, gracias. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. El año pasado terminaron es lo normal del río. Sí. Ya cuando las represas abrían las compuertas en el tiempo de la guerra, esa es la represa, el embalse de la represa, todo.